bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a ver un tema que está muy actual, que es el hecho de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Por eso es importante que analicemos si a partir de lo que nos muestra la palabra de Dios contenida en la Biblia, es verdad que Dios tiene un pueblo elegido. ¿Acaso un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, un Dios que es omnipresente, que está en todas partes, un Dios que es omnipotente, que lo puede todo, aparte de que es altísimo y viviente, pueda elegir a un determinado pueblo de todos los que habitan en el mundo, que fueron creados y formados a la imagen y semejanza de este Dios, para decidir que al final de los tiempos habría de optar por elegir a uno solo? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer en este momento ¿es verdad que Dios tiene un pueblo elegido y que ese pueblo es el pueblo que habita en el Estado de Israel? Porque es muy importante, queridos amigos, que distingamos cuál es la diferencia entre ser israelí, los que viven, y los que pertenecen al Estado de Israel, que está en la franja del Medio Oriente, que hoy conocemos como el Estado de Israel. Entonces tenemos que partir de la base, gentiles amigos, de que no es lo mismo ser israelita porque pertenece al pueblo elegido de Dios, a ser israelí porque nació o habita o pertenece al Estado de Israel. Son dos cosas completamente diferentes y desafortunadamente podemos darnos cuenta de que los mismos cristianos y las mismas iglesias evangélicas no han comprendido la diferencia entre ser el pueblo elegido de Dios, Israel, a ser el pueblo que habita en la franja del Medio Oriente. Entonces, eso es justamente lo que vamos a analizar en este capítulo. Veamos qué es lo que dice claramente la palabra de Dios. Pero primero vamos a analizar la diferencia entre ser israelí a ser israelita. El término israelí designa a aquellas personas que han nacido en el Estado de Israel, o en general a los que viven en él con independencia de su origen, de su lengua o de su religión. Tenemos que tener muy en cuenta todo esto. El término israelí es el adecuado en alusión al que nombraron como Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Podemos nombrar israelí, hebreo o judío aquel que designa propiamente al antiguo pueblo semítico o a la religión judía. Pero hasta el momento no hemos tocado para nada al pueblo elegido de Dios. Eso es completamente distinto. Continuemos con este estudio acerca de quiénes son los que habitan en el Estado de Israel. El término israelí es también muy adecuado para referirse a cualquier institución política u organización de dicho Estado, es decir, del Estado que se nombró Estado de Israel en 1948, que ya no vamos a entrar en esos detalles porque ustedes están ahorita sobrados de información, aunque la mayoría, por no decir que el 99% de la información que se está dando es completamente falsa, porque si partimos de la premisa que Israel es el pueblo elegido por Dios, que es muy distinto a los israelitas que viven en la franja del Medio Oriente, en el Estado de Israel, entonces automáticamente nos damos cuenta de que todos que están diciendo que Cristo viene pronto, que Cristo ya está aquí a la vuelta de la esquina, porque ya se está cumpliendo todo lo que dicen las profecías, están completa y absolutamente equivocados, por la sencilla razón de que no es lo mismo el pueblo de Israel al que se refiere la Escritura al pueblo israelita, que es el que habita en el Medio Oriente. Son dos cosas completamente diferentes.
Entonces vemos que los términos hebreo y judío se pueden emplear tanto para aludir al antiguo pueblo judío o semita, como para la religión del judaísmo. Analicemos un detalle. El pueblo judío y el pueblo árabe son pueblos considerados semitas. En la práctica, sin embargo, es frecuente utilizar el término hebreo para el concepto étnico, judío y religioso, distinción que es la que deberíamos observar. No obstante, aunque sea su sentido propio, se usa con frecuencia hebreo para todo lo relacionado con el Estado de Israel, que es justamente el que se fundó en 1948. Son dos cosas diferentes. Por eso no podemos decir que Dios va a venir a mostrar su ira contra todos los enemigos de Israel. Porque si eso es así, entonces tendríamos que darnos cuenta de que Dios tiene preferidos. ¿Y quién querría a un Dios que elige a uno para aniquilar al otro? Eso definitivamente no puede ser y no se da, porque uno de los principales mandamientos que existen en la ley de Dios es el no matarás. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay una serie de contradicciones, porque definitivamente estamos entendiendo mal lo que dicen las santas escrituras que están contenidas en la Biblia. Son dos cosas completamente distintas. No podemos confundir la magnesia con la magnolia. No se puede, no es posible, porque aunque lo hagamos, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces veamos. Este recurso de referirse a lo relativo a un país mediante el nombre de su pueblo originario permite evitar reiteraciones y no puede considerarse incorrecto el que se pueda emplear de modo preferente la palabra israelí, así como se emplea germano y alemán, mexicano y azteca, o galo y francés. Así exactamente. Entonces, ¿sí ven cómo estamos confundiendo las cosas? Ahora veamos. No es lo mismo que Israel, que significa aquel que busca a Dios y lo halla, según lo que nos dice Jeremías. Veamos lo que dice este versículo para que podamos entender a la luz de la palabra lo que nos está queriendo decir el Dios extraordinariamente grande, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde se hayan dispersado, y los haré volver al lugar del cual se apartaron. Pero si analizamos a la luz de lo que dice la palabra, ¿de dónde se apartaron el pueblo de Israel cuando dejaron de hacer la voluntad de Dios para empezar a hacer la voluntad del hombre? Que ya lo vimos en los otros capítulos que hemos sacado en Escudriñando tu Palabra, de que nos habla claramente de cómo el pueblo decidió seguir los mandamientos de la ley de Moisés y hacer a un lado la ley de Dios. Como en el Nuevo Testamento los cristianos, y es comillas porque la palabra cristiano significa perteneciente a Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Y si nos damos cuenta, dentro de los llamados cristianos hay una serie de judíos que están siguiendo la ley mosaica. Es más, lo más triste de todo es lo que vamos a ver a continuación. Entonces volvamos a lo que dice Jeremías: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está claro. Es decir, el corazón en la Biblia no se está refiriendo al órgano que nos da vida a través de las pulsaciones que se dan con la circulación de la sangre. No, ese no es el corazón del que habla la Biblia. El corazón del que está hablando aquí se refiere al espíritu humano. El espíritu que está en comunión con Dios, conectado de tal manera que la unción del Espíritu Santo viene a nuestra mente
y a nuestro corazón, que vienen siendo nuestra alma. Ahí es si entran nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces automáticamente nos podemos percatar de que hay una muy mala interpretación de la palabra de Dios. Y continuando con lo que dice, afirma el Señor. Es decir, cuando dice afirma el Señor, significa que no es un invento ni una idea de Jeremías, sino que es el mismo Dios el que está hablando. Y los haré volver del cautiverio. Pero la gente lo toma como el cautiverio que sucedió con Nabucodonosor cuando se llevó a todos los judíos a Babilonia. Y eso no tiene nada que ver con esto. Y lo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde se hayan dispersado, y los haré volver al lugar del cual se apartaron. Y vuelve y dice, afirma el Señor. Dios siempre se ha asegurado que el hombre no tenga ninguna oportunidad de equivocarse ni de malinterpretar lo que Dios dice, porque Dios lo firma. La palabra que sale de la boca de Dios está respaldada y firmada. Por eso, aquí vemos que 2 veces dice, lo afirma el Señor. Una, para que nuestra mente comprenda, entienda y analice. Y otra, para que nuestro corazón lo sienta, lo viva, lo experimente como una realidad de Dios. Entonces, vayamos nuevamente a lo que es judíos del nuevo Estado de Israel. Vamos a ver la diferencia entre el pueblo judío que habitaba en el desierto y que ellos creyeron o pensaron que eran el pueblo de Israel porque supuestamente Dios los sacó de Egipto. Pero Dios sacó de Egipto a los judíos, a los hebreos y a los semitas. Y dentro de los que salieron para buscar a Dios y no perderse con dirección a la tierra prometida, eran el pueblo de Israel. Muchos judíos se quedaron en Egipto, muchos no quisieron seguirlo. Y podemos ir a Éxodo, pero nos alargaríamos y nos desviaríamos del tema. Muchos parecen pensar y creer que el pueblo hebreo o judío debe volver al Estado de Israel y retomar los antiguos sacrificios. Todo el mundo, incluso los cristianos, comillas, están convencidos de que esto es lo que va a suceder. Y no es así. Esto simplemente, por lógica simple y absolutamente, digamos, pitagórica, nos podríamos dar cuenta de que no tiene ninguna razón de ser, no tiene lógica, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eran los judíos hablando a judíos. Es decir, quienes proclamaron a Jesús el Cristo, el único nombre en el cual el hombre puede ser salvo. En Hechos 4, 8 al 13, vemos claramente, Pedro y Juan eran los que estaban hablándole a los judíos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos. Pero ojo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Ahí no se estaba refiriendo al pueblo de Israel, se estaba refiriendo a los sacerdotes judíos. Allí está claro, pero le pusieron Israel y no es cierto. Ese es el bendito problema que tiene la Biblia, que ha sido mal traducida o que le han metido mano negra, y donde debe decir judíos o fariseos o Sanedrín, dice Israel. Ahí está. El pueblo de Israel como tal no tenía ninguna posibilidad de juzgar a nadie y mucho menos de crucificar a Cristo. Ahí tenemos que partir de la base de que estamos absolutamente equivocados en la comprensión de la palabra del Señor. Entonces dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Aquí es donde está la mano negra.
porque no es el pueblo de Israel, es el pueblo judío, el pueblo hebreo. El pueblo semita es el que salió de la tierra de esclavitud para llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Entonces son dos cosas completamente diferentes, y por eso es que viene la mala comprensión y la mala traducción y la mala interpretación de la palabra. Porque por simple lógica no es posible que el pueblo elegido de Dios vaya a sacrificar al Hijo de Dios y a aniquilarlo en la cruz del Calvario. No es posible. Y tan no es el pueblo de Israel, el pueblo judío, que ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces la simple lógica dice que están completamente equivocados. Pero lo más grave de este asunto no es eso. Lo más grave es que los mismos judíos ahora están judaizando a los cristianos. Cuando resulta que en el plan de Dios, lo que en el Antiguo Testamento se llamaban el pueblo de Israel, hoy se debería denominar el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo, porque las nuevas buenas de salvación vinieron de Cristo, y todo aquel que recibe a Cristo como su Dios, su Señor y su Salvador es exactamente el que pertenece al pueblo de Israel, al cual se refiere la palabra de Dios. Entonces es absolutamente claro que esto es grave, que haya una mala interpretación de la palabra, y por eso es que la luz del Evangelio en pleno siglo XXI no ha resplandecido. Ahora, todo el mundo habla de la guerra de Israel, todo el mundo habla de la venganza de Israel, y lo más grave de este asunto es que si analizamos, como dijo Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, dijo que la guerra es el arte del engaño. Y Winston Churchill dijo claramente que la guerra es el arte de ocultar la verdad con una cantidad impresionante de mentiras. Y eso es lo que está sucediendo ahorita, porque bajo ninguna circunstancia puede ser lógico para una persona que tenga más de 3 dedos de frente el creer que Dios va a ir en contra de un pueblo sufrido. ¿Qué tiene que ver el pueblo, los niños, los bebés, los ancianos, las mujeres, los hombres de Palestina, hombres civiles? ¿Qué culpa tiene ese pueblo oprimido no solamente por los judíos que habitan en el Estado de Israel, sino por el mismo gobierno palestino? No puede ser. Bajo ninguna lógica podríamos entender o creer en un Dios que está dispuesto a masacrar a un pueblo para defender a su pueblo elegido. Eso es absolutamente ridículo. Pero la prensa, la televisión, los medios de comunicación pueden decirnos las mentiras que quieran. Ellos están en su derecho de decir lo que quieran. Pero lo grave, lo absolutamente grave, es que nosotros, teniendo el conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios y qué es lo que vino a hacer su Hijo amado Jesucristo, porque según lo que nos dicen las noticias, el Dios de la Biblia es el Dios que ama a Israel y detesta a todos los demás pueblos. Y si es verdad, la Biblia está llena de toda esa información que es falsa. Pero cuando escudriñamos la palabra del Señor, cuando venimos ante su presencia y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la clave espiritual de lo que está escrito en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus leyes, no podemos caer en el juego. Entonces, volviendo a lo que dice Hechos, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, ojo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no es posible que, si el versículo claramente nos está diciendo que los que mataron a Jesús no pueden denominarse el pueblo Israel, no puede ser el pueblo elegido por Dios. O sea que Dios está jugando a donde manda a su pueblo elegido a que mate a su hijo. Por favor. Y ahora podríamos decir que nuestros abuelos tenían excusa. ¿Por qué?
porque ellos no tenían el conocimiento que hoy tenemos. Hoy cualquier persona que quiera estudiar, que quiera investigar, que quiera indagar, lo puede hacer.